como siempre, no solo de medicina sabe. Entonces, a ver, ¿quién es? ¿Ok? Politunal. X. También es vocabulario. X. ¿No pasa la segunda ronda? ¿No? ¿Sí? No lo recuerdo, pues no. Él es Cayetano Heredia y él es Manuel Núñez Centro. Tiene que acordarse. Historia de la medicina, yo la historia de la medicina. ¿No? Hace años. ¿Hace años? Hace no tantos años. Ya, bien. Entonces, a lo que vinimos, ¿no te dice? Ya, entonces, inmunización del embarazo se debe a una incompatibilidad de grupo y de factor. Ahora, no son las únicas incompatibilidades que van a existir entre la madre y el feto. En realidad, al menos en grupo sanguíneo podemos denotar al menos 43 tipos de incompatibilidades que pueden existir en la sangre entre madre y feto. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar que las más frecuentes son la ABO, la de grupo y la de factor. Pero, sin embargo, la de factor no es tan frecuente, sin embargo, pero va a generar patología más severa. Ahora, recuerden de que este tipo de patología va a tener un patrón de herencia menteriana. Entonces, la herencia menteriana tiene que ser recordada para toda esta clase. Claro que al momento de distribuir los genes, la herencia menteriana se queda corta. Sin embargo, es una gran ayuda para saber cómo distribuir o por qué se generó la patología. Entonces, vamos a tener que en cuanto a tipos, el tipo ABO, la madre tendría que ser O y el feto AB o AB. ¿Ya? Y en cuanto a la patología que se presenta por el factor RH, vamos a tener que la madre va a tener que ser RH negativa y el feto RH positivo. Ahora, el RH positivo, ¿es dominante o es recesivo? A ver, el doctor que está ahí al fondo de esta fila. ¿Dominante o recesivo? Despierten, ¿no? ¿No se duerman? ¿Dominante o recesivo? ¿El positivo? Recesivo. ¿Recesivo? Doctor. Dominante. El positivo es dominante. Entonces, recuerden esto, otra vez, recuerden la herencia mendeliana. El positivo es dominante y el negativo es recesivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, va a haber una generación de aglutininas con respecto a la combinación de la sangre materno-fetal. Pero doctora, a mí siempre me han dicho que no
pero no puedo. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de sintomatología, al menos que incompatibilidad de grupo. En cuanto a si la mamá es A o el bebito es B o AB. Ahora, si la mamá es B, no tiene antígeno A y el feto es B o AB, generará una IgM anti-A. Entonces, esta IgM pasará a la barrera hematoplacentaria. A ver, usted habla del último, esta final. La IgM de este bebito, de esta madre, pasa en la barrera y ataca al bebito. ¿Pasa o no pasa? Usted no pasa, ya, muy bien. No pasa. Retorno. Ya está. Ahora, ¿qué pasa si la mamá es AB? Ah, ya no pasa nada, ¿no es cierto? ¿No pasa nada? No va a producir anticuerpos. Sin embargo, si la mamá es O, no tiene antígenos ni A ni B, y el bebito es B o AB, entonces esto va a generar una producción de IgG en el primero y en el segundo embarazo. En el segundo. La sensibilización, la IgM, es un factor de reactante agudo o crónico. Es agudo. Entonces, la IgG producida en un segundo embarazo tendría o podría generar una incompatibilidad, haciendo que se ataque al feto. Lo reconoce y lo ataca. ¿Qué parte del feto ataca? La sangre. ¿Ya? Entonces, pasa la sangre, pasa la IgG, reconoce la sangre del bebito porque va en comunicación directa, va directamente al torrente sanguíneo fetal y por lo tanto lo ataca. Y produce una hemólisis severa. Muy bien. La pasa. Entonces, para que se dé una condición de incompatibilidad A-B-O, el padre tendría que ser A, B o A-B. ¿Por qué estos grupos en específico? ¿Por qué estos grupos en específico? Cuando nosotros distribuimos los grupos en la tabla de Mendel, tenemos A y tenemos el padre, O. En la madre tenemos 0 y 0. Así se distribuye, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí tendríamos A0, A0, o A-O, ¿no es cierto? Y aquí sería O-1. Así se distribuyen los grupos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos un 75% de que la mamá tendría una compatibilidad con el bebé. Ahora, no todos los embarazos generan esta reacción. Hay bebitos que no van a tener este problema con sus mamás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el segundo embarazo atacará y por lo tanto se producirá una hemólisis fetal. Listo. Ya está. Características de la incompatibilidad ABO. La característica más frecuente es la enfermedad hemolítica. Se puede presentar en el primer embarazo, o sea, no es una negativa absoluta si se presenta en el primer embarazo, pero si se presenta en el primer embarazo es una incompatibilidad severa, su presentación es más abrupta. ¿Ya? Normalmente debería de presentarse en el segundo embarazo. Ahora, forma más leve que la incompatibilidad de RH. Ya mencionamos que la incompatibilidad ABO va a ser más leve que la incompatibilidad de RH. Ahora, nosotros tenemos, la pongo más difícil. Si digamos tengo al papá, no, a la mamá, es O negativo. Entonces aquí voy a tener una D chiquita porque es recesivo y una D chiquita porque es recesivo. Y el papá es positivo, una D grande y una D chiquita. Entonces, ¿qué va a pasar? El bebito podría ser positivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quién le hago caso? ¿A la incompatibilidad de grupo o a la incompatibilidad de RH? No. La incompatibilidad de grupo
cuerpo es un factor protector para la incompatibilidad de RH. Si yo tengo una incompatibilidad de grupo, va a ser un factor que va a proteger a mi bebito. Se va a formar más rápido en la incompatibilidad ABO que en mi incompatibilidad RH. Y por lo tanto, tendría yo una patología menos severa. Podría proteger al bebito. Identificar por ejemplo. ¿Ya? Ahora, el antígeno del sistema ABO también se encuentra en células epiteliales, células endoteliales y placenta. Y puede afectar a futuros embarazos. Son casos muy leves. Entonces, vamos a tener que el 20% de los lactantes, o sea, recién nacidos, van a presentar esta incompatibilidad en cuanto a ABO. Y 5% presentarán hemolisis. Por eso, es una presentación leve, no es severa y muy poco porcentaje. ¿Ya? Tiene incompatibilidad de grupo, pero no hizo hemólisis. Adiós, gracias. ¿Ya? Ahora, en cuanto a RH negativo, más sencillo, no me hago tanto problema porque no hay tantos, solo es positivo o negativo. Ya está. Madre, negativo. Padre con RH positivo y la probabilidad de que el feto salga positivo. ¿Ya? Solamente habrá un 25% de que el feto sea negativo, igual que la madre. ¿Ya? Pero un 75% de ese embarazo puede ser positivo, positivo, positivo. ¿Ya? A pesar de que la frecuencia de esta enfermedad es baja, igual tenemos que saber qué hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? La madre va a generar anticuerpos frente al bebito positivo, va a generar la IgG y la IgG sí produce una reacción hemolítica. Entonces, la sensibilización está producida y mediada por la IgM y la reacción hemolítica está mediada por IgG. Muy bien. Entonces, la sensibilización es IgM. Entonces, factores de riesgo para desarrollar la enfermedad hemolítica del recién nacido. Una primer gesta, muy extraño, transfusiones fetomaternas, transfusiones incompatibles, recepción de órganos y tejidos incompatibles. Ahora, ¿por qué? Esto no tiene nada que ver con el feto. Si tengo una transfusión o tengo recepción de órganos o tejidos incompatibles, pero la madre ya está sensibilizada, o sea, puede reaccionar más rápidamente a un tejido extraño. Y es por eso que las personas que han recibido una donación y que quedan embarazadas podrían tener una reacción antes incluso de una primera gestación. Muy bien. El trauma abdominal en la gestante puede generar una liberación, una combinación de la sangre materna con la fetal. ¿Cuánto de sangre necesito yo para que esta madre se sensibilice? A ver, ¿quién da más? ¿Quién es último? El doctor está con ese celular. ¿Cuánto de sangre necesito para que mi madre se sensibilice? A ver, una próxima. Aquí, equivócate. 3 litros. Ya, puede ser. A ver, doctor. 2 litros. A ver, doctora, Stephanie, ¿no? ¿Cuánto es? Nada, miren. 1 litro. 0.1 mililitros. Solamente necesito una gotita de sangre para poder sensibilizar a mi mamá. Ya, 0.1 mililitros. Ya, solamente necesito que esa poquita de sangre se combine con la sangre de la madre se combine con la del feto y por lo tanto den mi reacción y sensibilización. Es decir, por ejemplo, si la paciente tiene un primer embarazo, pero no hubo combinación porque no ha tenido parto, pero tuvo un primer embarazo y lo perdió, se produjo muy grande. Hay combinación, ¿ya? Entonces, en los legrados se sangra poco, 30 mililitros, poquito, ¿ya? Ya está sensibilizada. Y por lo tanto, ya en mi segundo embarazo podré hacer una reacción
prenatales están abocados a qué edad gestacional, al menos en cuanto a incompatibilidad de RH. Ya han estudiado controles prenatales, ¿no es cierto? El doctor, la doctora, a ver, doctora de Polito, ¿a qué semana estamos abocados? Al menos para incompatibilidad de RH. Digamos que el paciente no vino a sus controles prenatales. ¿En qué semana sí o sí debería diagnosticar su grupo sanguíneo? No vino a control, es una gestante sin control, gestante descontrolada, una emergencia. ¿En qué semana? ¿En qué semana debería yo empezar este control, al menos para tener una posibilidad con el bebito? Necesito ayuda. A ver, doctora. 22. Bueno, es donde pasa, digamos, hay una conversión, ¿cierto? Las 22 semanas ya no es aborto, ya es un bebito que tiene posibilidades. En realidad, hay bibliografías que difieren. Algunos dicen 24, otros dicen 28. Nuestras guías de norma técnica determinan que por lo menos debería de saber yo su grupo a las 28 semanas para poder actuar, para darle su vacuna, ¿no es cierto? Entonces, si es una gestante sin control, van a tener gestantes sin control, ¿eh? No va a venir la paciente y va a decir, doctor, quiero controlarme. No, van a tener que corretearlas por las sabanas, hermano. Ya. El sistema RH comprende unos 45 antígenos, entre ellos el C, el E y principalmente el D. Entonces, la presencia de antígeno de RH positivo determina la ausencia, y la ausencia de antígeno D sería RH negativo, podrían dar una presencia en cuanto a las probabilidades del bebito, ¿no es cierto? Entonces, ya está. Entonces, tengo al varón que es positivo y tengo a la mamá que es negativa. Entonces, 50% de probabilidades de que ese bebito va a salir positivo y 50% de probabilidades de que ese bebito va a salir negativo. Si sale negativo, sin relevancia clínica, pero si saliese positivo, voy a tener una reacción adversa en cuanto a mi salud materno-fetal. Ahora, la madre RH negativa expuesta a eritrocitos D positivos nos va a dar por primera vez una respuesta inmune primaria inicial, o sea, IgM. Y por lo tanto vamos a producir la IgM y no va a cruzar la barrera por su tamaño. Recuerden que la IgM es grande, enorme, entonces no puede pasar la barrera hematoplacentaria. Ahora, una sola IgM no. La IgM forma un complejo de 5 y por lo tanto no puede pasar la barrera. Entonces no tiene trascendencia clínica. Sin embargo, si yo tengo un segundo embarazo, voy a tener una activación de la respuesta secundaria y por lo tanto aumento de anticuerpos anti-D de tipo IgG. Como la IgG solamente es solita, no necesita formar un complejo grande, voy a cruzar la barrera hematoplacentaria y por lo tanto la destrucción de los eritrocitos fetales mediadas por macrófagos esclénicos. Muy bien, entonces seguimos con la señora que no tenía controles. ¿Qué va a pasar con el bebito? Va a producir hemólisis, como les mencioné al principio. Después de la hemólisis, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de la hemólisis? ¿Qué evento fisiopatológico? A ver, delegado. Evento fisiopatológico posterior a la hemólisis. El bebito es un humano aparte, ¿ya? Tienen que verlo como un humano, ¿ya? Entonces, si se produce hemólisis, ¿qué voy a tener después en el bebito? Antes que la ictericia. Sangrados. Puede ser. En realidad se va a presentar anemia. Tengo destrucción de los eritrocitos y por lo tanto mi hemoglobina y sobre todo mi hematocrito fetal bajo. ¿Ya? Recuerden que a pesar de que es un humano en toda su apogeo de formación, voy a tener diferentes estirpes de formación eritrocitaria y por lo tanto se produce
una destrucción de los eritrocitos a nivel de eritroblastos, ¿ya? Entonces, vamos a tener una destrucción, o sea, una anemia, posterior anemia y luego hipoxia. ¿Y qué va a venir después de la hipoxia? ¿Qué viene después de la hipoxia? Una hipoxia sostenida, porque a veces no nos damos cuenta de que está produciéndose esta complicación. Entonces, una hipoxia sostenida, ¿qué me va a dar en el bebito? A ver, ¿qué es lo lógico? A ver, doctor, ¿qué tengo después de la hipoxia? Muy bien, es una opción, bien, se alegó. Ya, un retardo del crecimiento. Ya. A nivel de corazón, va aumentando, o sea, se produce una taquicardia. Recuerden que la taquicardia, cuando hay una hemorragia, se presenta como un signo agudo, ¿no es cierto? La presión arterial es la que impacta, pero yo le podré medir la presión a este bebito, le podré poner un esfenomanómetro. Ya, no te muevas. En realidad, lo único que nos ayuda cuando nosotros queremos tener una evaluación fetal, bueno, un método no invasivo es la ecografía, ¿no es cierto? Vamos a tener insuficiencia cardíaca en el bebé. ¿Ya? Se va a presentar insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cómo se presenta en el bebito? ¿Cómo puedo evaluar yo una insuficiencia cardíaca? Ciertamente, no tenemos mayores signos, o podemos hacer una ecografía Doppler, tanto del corazón como a nivel de cerebro, o sea, ya son estudios específicos, muy sofisticados, ¿ya? No todos los ginecólogos tenemos la pericia para hacer un ecodoppler para detectar este tipo de patología, o ver si es que hay una complicación fetal. Ya lo veremos al último. Entonces, produce una insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a producir la insuficiencia cardíaca? ¿Qué produce la insuficiencia cardíaca? Congestión. Muy bien. ¿Quién dijo congestión? Ahí está, muy bien. ¿Qué más? Una alteración en la presión venosa central. ¿Ya? Después de esto, va a producir edema. Y al edema o a la sarca fetal, ¿cómo se le llama? A ver, doctora. ¿Cómo se le llama al edema o a la sarca? No se le dice el bebito tiene a la sarca. Bueno, sí se le puede decir, pero tiene un nombre en específico. Doctores. Hidros. ¿Qué dijo hidros? Ya, muy bien, doctora. Dijo hidros. Hidros y posterior. Cuando ya el hidros se está presentando, ya mi bebito está por fallecer. ¿Ya? Conclusión, bebito falleció. No lo identificaron la complicación a tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener bebitos hinchados, ¿no? Este bebito tiene aproximadamente 22 semanas, justo cuando la doctora dijo que teníamos que intervenir. Es una presentación severa porque en una edad gestacional muy corta ya presentó complicaciones por una incompatibilidad, sea de grupo o sea de RH. Que tenga una compatibilidad de grupo no quiere decir que esto sea una presentación severa, no se pueda presentar. Recuerden que la medicina no es una ciencia de certezas, sino de probabilidades. ¿Ya? Y ustedes tienen que utilizar todo lo que esté a su mano para identificar este tipo de riesgos y detectarlos a tiempo, enviarlos al lugar que sea necesario para poder evitar esto o esto. ¿Sí? Muy bien. Esos dos doctores que ingresaron creo que ya no me firman la historia que tenga la asistencia, por favor. Aunque el doctor está desde temprano, pero la doctora que llegó recién, por favor. ¿Ya estabas aquí? Ah, ya. ¿Por qué llegó tu curso? Es que pensé que si atrás estaba vacío. Ah, ya. Pues, gracias. Muy bien. Ahora, en la ecografía. La práctica como médicos generales a veces nos lleva a realizar ecografías obstétricas, donde van a evaluar esto. ¿Esto qué es? Esto de acá es su hígado, su estómago, pero este líquido que está aquí, ¿qué me diría? Ah, doctor.
está produciendo una, ¿cómo se le llama la acumulación de líquido peritoneal? Asis en el bebito. Muy bien, entonces eso no es líquido amniótico. Puede pasar, no es infrecuente. Muchos colegas, oye, ¿y esta ecografía de 24 semanas? No. La paciente ya tiene 28 semanas y se está complicando su bebé. Ya tiene alteración de bienestar fetal, el NST está alterado, no hay variabilidad. A las 28 semanas hacer una cesárea es complicado. No hay buen pronóstico para el bebito. Entonces, tenía esta ecografía de 24 semanas. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el médico que le hizo la ecografía le dijo, todo está bien, señora, siga con sus controles? Entonces, aquí es donde nosotros debemos identificar. Tal vez no le haremos el ecodoppler fetal, pero sí sabremos decirle, señora, ¿sabe qué? Puede que su bebito se esté complicando. Le recomiendo que vaya al hospital o a un centro especializado para que puedan ver qué pueden hacer con su bebito, porque probablemente tenga acumulación de líquido en su pancita, lo cual no debería suceder. ¿Ya? Le explican a la paciente, tienen que utilizar palabras que la paciente entienda. No le van a decir, bueno, señora, su bebito tiene nausea. Bueno, ahora porque ya, ¿no es cierto? Pero la paciente tiene que saber de que ustedes están enviándola por algo grave. Ya, aquí, a ver, doctor, ¿qué cree usted que es esto de aquí? Se ve como un corazón. Bien. ¿Y aquí qué hay? Líquido pericárdico. Perfecto. Doctor, usted evidenció esto a las 24 semanas y le dijo, señora, ¿sabe qué? Tiene que ir a hacerse tratar, no sé, porque este bebito puede complicarse, puede fallecer. Ay, no, doctor, muchas gracias. Listo. Identificaron esa posible complicación. Listo. En cuanto a la epidemiología, como les estoy explicando, no es muy frecuente. ¿Ya? 5 a 15% al momento del nacimiento. 6% lo harán después de un aborto, las pacientes. Y 2 a 5% después de una amniocentesis o aspiración de vellosidades coriónicas. Ah, doctora, mi paciente que se hizo FIP se hizo una aspiración de vellosidades coriónicas, paciente RH negativa, que de todas maneras quería saber si había alguna complicación o alguna alteración de su bebé. Entonces dijo, quiero hacer una función de vellosidades coriónicas. Yo, como la vellosidad coriónica, o sea, el procedimiento genera ingresos, entonces ahí sí. Pero tienen que explicarle el tema a la paciente. Riesgo de que ella pueda quedar inmunizada y por lo tanto no pueda tener otra gestación. Ojo que la paciente, que ahora se hace FIP, no tiene más de 35 años a veces, porque no pueden quedar embarazadas por antecedentes de... ¿Qué antecedentes podría generarme una complicación que me lleve a no tener bebitos? A ver, doctor, 1, 2, 3, 4. ¿No viene para atrás, doctora? No. Antecedente ginecológico que puede generar que yo ya no pueda quedar embarazada y necesite de procedimientos de alta complejidad. Legrados. ¿Sabe qué? Que no tiene, o sea, no tiene más de 35 años esa paciente y ya no puede tener bebitos. ¿Qué pasa? Legrados. Ella se provocó los legrados. Tenía fuertes inflamaciones pélvicas. Ya han pasado ginecología. ¿Ya? Entonces, debe de ser un signo de alarma para ustedes. Y esta paciente casualmente era RH negativo. ¿Ya? No fue hasta sus 36 años en donde se dio cuenta que quería tener un hijo y por lo tanto tuvo un FIP. Aparte de tener los legrados donde ya se sensibilizó, tuvo la aspiración de vellosidades coriónicas. ¿Ven cuánto se complica a la gente la vida? Y ahí van a entrar a tallar ustedes, porque esa va a ser parte de su práctica clínica. Muy bien, si la madre tiene transfusiones sanguíneas, RH positivo previas a la primera gestación, porque ya recibí una sangre extraña, tengo más sensibilidad a mis cuerpos extraños. Muy bien, ya vamos a terminar. Diagnóstico. Para yo diagnosticar que este bebito puede producir o está produciendo una complicación con respecto al RH, porque si yo sé de que esa madre es RH negativa,
se realiza a partir del suelo de la madre. Entonces, realizo yo mi centrifugación, saco el suelito y lo pongo le coloco un reactivo. Y ese reactivo hace que se aglutine, entonces el PUMS es positivo. Y si el PUMS es positivo, necesito dar mayor seguimiento, no hay un tratamiento, no voy a hacer que la paciente cambie de RH, ni tampoco de grupo de sangre, ni tampoco voy a poder hacer nada con respecto al grupo de sangre de bebé. Pero quiere decir que se está sensibilizando, y si se está sensibilizando, la posibilidad de complicación es mayor. Entonces, cuando yo tengo la sensibilización, o sea, el ingreso, el paso placentario de las inmunoglobulinas, en este PUMS voy a tener una reacción donde los eritrocitos se van a hacer como crenocitos, van a aglutinarse y van a formar una mancha en la reacción. Ahora, ya. Esto lo vamos a explicar despacito, ¿ya? Presten atención, porque de eso depende de que ustedes diagnostiquen bien si es que se va a complicar esa paciente o no y cómo le van a hacer el seguimiento. Ya, tengo a mi madre RH negativa. Ya le saqué su control. Su pareja es RH positiva. ¿Qué puedo hacer con esta paciente? Señora, le voy a cambiar el tipo de sangre del factor RH. No. Ya. Lo único que voy a hacer es el PUMS. ¿A qué edad gestacional voy a hacer el PUMS? Indirecto. No directo, indirecto. El directo se hace ¿a quién se le hace el PUMS directo? A ver. El doctor que está al lado de la cámara. No sé, necesito ayuda. Ya. Entonces, doctor, ¿a quién se le hace el PUMS directo? Neonato antes de... Muy bien, al neonato, antes de las 72 horas. ¿Por qué antes de las 72 horas? ¿Qué va a pasar? ¿El tipo de sangre va a cambiar? Los anticuerpos todavía están circulantes. Excelente. Entonces, los anticuerpos todavía están circulantes y por lo tanto yo puedo tener una prueba más sensible y específica. Pero si pasan las 72 horas, esos anticuerpos ya se están viendo. Por lo tanto, no voy a poder hacer nada con la madre porque necesito poner una vacuna. Muy bien. Entonces, le hago el PUMS indirecto. El PUMS indirecto, ¿a quién se lo ha, ¿a qué edad gestacional le hago? ¿A qué edad gestacional dijimos? 28 semanas según la guía MINS, según la guía de la maternidad. Es la que todos manejamos. Entonces, la guía de la maternidad indica de que se debe tomar a las 28 semanas. Entonces, tengo mi PUMS indirecto que salió negativo. Ah, ya señora, perfecto. Tiene que venir cada 4 semanas. Cada 4 semanas vendrá esa mamá. Mire, como el Ministerio de Salud tiene pocos recursos, la va a citar a las 28 semanas, a las 32 semanas y después el PUMS indirecto va a tener que ser tomado en el postparto, pero el recién nacido. Perdón, el PUMS directo. El PUMS directo va a tener que ser tomado en el recién nacido. ¿Por qué? Porque tengo pocos recursos. Sin embargo, otras guías, otras bibliografías indican de que el PUMS debe ser tomado cada 4 semanas, es decir, 28, 32, 36 y posterior al parto, ¿no? Entonces voy a tener que la mamá no está sensibilizada si tengo mi PUMS indirecto negativo. No está sensibilizada y por lo tanto la vigilancia va a ser a las 24 semanas y cada 4 semanas. La guía MINSA indica de que debe ser tomado PUMS indirecto, debería de ser así, en el primer control, luego a las 28 semanas, luego a las 36 semanas y en el postparto. ¿Ya? Porque a pesar de que yo di parto, puede que no esté sensibilizada, puede que en mi segundo embarazo vaya todo bien. ¿Ya? Ahora, la profilaxis, no hay un tratamiento para este tipo de incompatibilidades. ¿Ya? No voy a cambiar el tipo de sangre, pero sí le puedo dar una profilaxis. ¿Para qué? Si ya está sensibilizada, para que el próximo embarazo no presente una reacción tan severa en el feto, ¿ya? Y tenga la posibilidad de tener más gestaciones. Entonces, la gamma globulina
debe ser aplicada. La primera a las 28 semanas, hasta las 32 semanas. Hasta ahí nomás. ¿Ya? De ahí tiene que ser aplicada en el posparto a menos de 72 horas. Tengo 72 horas para poder aplicar esta vacuna y por lo tanto prevenir mi sensibilización en el segundo embarazo. Muy bien. Ahora, tengo una madre RH negativa, pero su PUS fue positivo. Ella ya está sensibilizada. Por este motivo, tuvo abortos, un embarazo ectópico, tal vez mola, un traumatismo que produjo un óbito y produjo un parto. Y por lo tanto, no tiene un hijito antes de este, solamente tiene este. Ya, entonces, primero, esto se va a manejar a través de diluciones. Cantidad de diluciones. Entonces, diluyo el suero fisiológico 16 veces. Y si es menor de 16, de 1 sobre 16 diluciones, aquí no pasa nada. ¿Ya? Entonces, si tengo menos de 1 sobre 16 diluciones, yo regreso a mi vigilancia y a aplicar mi vacuna en donde se debe y en la edad estacional que se debe. Sin embargo, si yo tengo más de 1 sobre 16 diluciones, que podría ser 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2. Entonces, si yo tengo más de 1 sobre 16 diluciones, tengo que hacer una ecografía Doppler de la arteria cerebral media. ¿Ya? Ahora, la ecografía Doppler de la arteria cerebral media me va a decir índice de pulsatividad, índice de resistencia, pero no es tan observado el índice de resistencia como en los neonatos. A los bebitos que les hacen una ecografía transfrontalar les miden índice de resistencia, pero a la mamá, cuando el bebito es todavía un feto, tienen que medir índice de pulsatividad, ¿ya? Y la velocidad sistólica. Ahora, si la velocidad sistólica está por encima, está por encima de 1.5 sobre la media. Si está por encima de 1.5, ¿qué problema? ¿Qué mide el índice de pulsación? Bueno, la velocidad sistólica. Cuando la sangre está muy diluida, ¿qué sucede? La sangre fetal tiene anemia, ya se presentó anemia, ¿ya? Entonces esa sangre tiene un hematocrito bajo, ¿ya? Entonces, si esa sangre está muy diluida porque hay una anemia, una destrucción de los glóbulos rojos, voy a tener un hematocrito disminuido y por lo tanto la sangre va a ser más veloz. Por eso mi velocidad sistólica está por encima de 1.5 de la media. ¿Qué quiere decir 1.5 de la media, doctora? Me voy a confundir acá. Cuando toman una corte de medidas de la arteria cerebral media y, digamos, toman como valor 80, entonces esa sangre corre a una velocidad de 80. Ahora, no todos los bebitos tienen esa velocidad, pero si está por encima de una media, en muchos bebitos, entonces vamos a tener que esa arteria cerebral media tiene anemia. Vamos a demostrar anemia en el feto. Entonces, estos son valores ecográficos. ¿Por qué? No un valor bien establecido. Porque la ecografía es muy operador dependiente. Y la incidencia en la ecografía a veces no se consigue del todo bien. Necesitamos especificaciones para realizar una buena ecografía Doppler. No solamente pongo el transductor, mido la velocidad sistólica y ya está. Puede variar, tiene variaciones. Entonces es por eso que nosotros tomamos la arteria cerebral media y su velocidad sistólica. Y por encima del 1.5 en una corte de bebitos, porque hay tablas para eso. Hay una tabla peruana, hay una tabla en Estados Unidos, hay una tabla para diferentes poblaciones. No en todas las poblaciones es igual. Es como las tablas de crecimiento
Conocen las tablas del doctor Picón. Él pesó a muchos bebitos en todo el Perú y por lo tanto esas tablas se aplican para los neonatos iguales. Entonces, tenemos por encima de 1.5. Ya, doctora, entonces, ¿sí tiene anemia? Sí tiene anemia. Ya. Pero todavía no está del todo demostrado. Recuerden que la ecografía de la arteria cerebral media es un método no invasivo. Necesito una prueba confirmatoria. Ah, ya. Perfecto. No hay problema, doctor. Tenemos más pruebas. Tenemos que hacer una cordosíntesis. Procedimiento invasivo por todo invasivo. Necesito hacer una punción con guía ecográfica para usar el cordón umbilical. Saco sangre del cordón umbilical y a ese cordón le mido el hematocrit. No le hago hemoglobina, el hematocrit. Muy bien, entonces, después de esto voy a tener que hacer. ¿Listo? Entonces, si mi hematocrito está por encima de 30, ya, perfecto. Entonces, esta condición me dice que todavía puedo esperar. ¿Ya? Tal vez tendré que realizar algún manejo en la paciente. Todavía no. Puedo tener un manejo expectante. Es decir, la arteria cerebral media está alterada. Sí, pero puedo hacer una alteración transitoria. ¿Es un signo de alarma en una paciente con RH negativo? Sí, pero no tengo que hacer nada porque ya le hice un procedimiento invasivo y por lo tanto determiné que mi hematocrito fetal está en más del 30%. Ya está. Entonces ahí mi manejo es expectante. No tengo nada que hacer, nada más que hacer con ese equipo. Bueno, le haré controles seguidos, ya no de PUMS, porque el PUMS ya me ha dicho que está sensibilizada la paciente. Ya le tendré que hacer controles con ecografía Doppler. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 2 semanas. Algunos hasta le hacen cada semana. Algunos solamente dicen, bueno, control de la arteria cerebral media cada mes. Pero ya recuerden que cuando nosotros hacemos nuestro PUMS está con 28 semanas como mínimo. Entonces haré controles con ecografía Doppler. Y aún así, no le voy a estar haciendo la cordosíntesis cada cierto tiempo. Bueno, no se puede. Tengo que hacer la ecografía Doppler cada cierto tiempo para poder yo verificar esto. No le puedo hacer la cordosíntesis, ya le hice la cordosíntesis. Ya he visto que todo está bien. Es por eso que cuando estamos en este punto, la pensamos para mandarla a hacer cordosíntesis, porque es procedimiento invasivo. ¿Ya? ¿Se hace acá la cordosíntesis, doctora? Ya, hay que mandarla Arequipa, tal vez a Lima, en Lima, más seguro, Instituto Nacional Materno Perinatal, o a diferentes institutos que hay en Lima de procedimientos de medicina fetal. Ya, ahora, ¿qué puedo hacer si mi hematocrito está en menos del 30%? No sé si les habrá mencionado en otra clase, sin embargo, cuando nosotros tenemos una alteración en el feto, también podemos ver complicaciones en la placenta. O sea, podemos incluirlo porque, si bien es cierto, el bebito es un humano aparte, la placenta es un órgano muy importante para que el bebito siga viviendo. Entonces, si es que hay una anemia en el bebito, hay complicaciones en la placenta, hay este llamado, a veces síndrome de espejo, ¿ya? Que puede generar complicaciones del bebito hacia la madre. A veces puede pasar, ¿ya? No quiere decir de que nosotros no tenemos ninguna complicación con respecto al RH más que la complicación fetal, ¿ya? Recuerden que la placenta, al liberar factores de inflamación que pueden ser generados en el momento en que se identifica una anemia o un daño o una noxa, entonces podemos tener complicaciones con respecto a la placenta. Insuficiencias placentarias, tal vez. ¿Ya? Entonces, no solamente vamos a estar monitorizando con ecografía Doppler, de la arteria cerebral media. También el componente del Doppler, de la ecografía Doppler, incluye la
Si mi hematocrito está en menos del 30%, yo voy a tener dos formas de tos. Entonces, si tiene menos de 35 semanas, la voy a pensar. ¿Qué puedo hacer por este bebito? Porque está ya complicándose, ¿no es cierto? Voy a tener que transfundir vía intrauterina. Así como hice la colocentesis, voy a tener que ingresar una aguja larga y voy a tener que darle sangre al bebito, o sea, al feto. Ya, procedimiento también complicado. Hay bebitos que han sido diagnosticados en la semana 28 y les están dando cada semana una transfusión. Claro que la mamá tiene que estar completamente monitorizada y tiene que permanecer cerca del hospital, porque se puede complicar en cualquier momento. Entonces, voy a tener que realizar una transfusión intrauterina. El bebito es un ser humano y puede ser transfundido. Microtransfusiones. Si a un recién nacido tengo que transfundirle, o sea, si quiero hacer una transfusión a un recién nacido, ¿cuánto de volumen puedo colocar? ¿Qué han hecho en la neonatología? Ya fue. ¿Cuánto de volumen puedo darle a un recién nacido? A los recién nacidos les dan transfusiones, si es que tienen anemia. Recuerden que la hemoglobina es algo importante para el desarrollo neuronal y de órganos nobles, ¿no? Como el corazón y los riñones y la médula suprarrenal. ¿Cuánto de volumen le puedo dar a un recién nacido? Bueno, en una transfusión de un recién nacido es más o menos unos 30 o 50 mililitros. Poco. Depende del nivel de ¿cómo se llama?, de hemoglobina que maneja el recién nacido. El bebito, el feto, más o menos esta cantidad, ¿ya? Es poquísimo. O sea, no es mucho, es un procedimiento bastante fino. Entonces, requiere una transfusión el bebito. Y es un ser humano que requiere una transfusión. Ahora, si mi embarazo tiene más de 35 semanas, bueno, tengo que terminar el embarazo. Puedo terminar el embarazo por la vía que sea necesaria. Ahora, doctora, entonces le vamos a hacer una cesárea ya. Preparémosla para cesárea. ¿La prepararía para cesárea? ¿Sí? A ver, doctor, ¿la prepararía para cesárea? ¿No? Doctor, ¿la prepararía para cesárea? ¿No? Puede dar un parto normal, pero tengo que evaluar mis condiciones. A ver, ¿este bebito va a cubrir las necesidades oxigenatorias que requiere un trabajo de parto? No. ¿Por qué no? No tiene buena hemoglobina y por lo tanto yo necesito que el corazón trabaje. Hay que valorar la vía del parto. No siempre será cesárea, sin embargo, nos arriesgamos a una complicación o a un óbito si es que lo sometemos a trabajo de parto normal. Recuerden que el trabajo de parto normal dura horas, ¿ya? Y aún así yo la someto a trabajo de parto, puede terminar en cesárea. Algunos decimos, ¿para qué la vamos a someter a este estrés, no? Sin embargo, la vía del parto es muy valorada en estos tiempos, porque todo termina en cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que puede generar adherencias posteriores, dolor en la espalda, porque la anestesia es, claro, una anestesia axial, ¿no? No es una anestesia general. La paciente no está dormida, está despierta durante el procedimiento de cesárea. Entonces tenemos que valorar la vía del parto. Sin embargo, sí tenemos que terminar el embarazo. Ya. ¿Hay algo de esto que no haya quedado claro? ¿Dudas? Díganme que... Doctora, por ejemplo, hay una correlación entre la velocidad de las redes y que ya no sea necesario. Por ejemplo, si tengo una velocidad de 3, entonces es como que estoy suponiendo de que sí hay una anemia. Ya no sería necesaria la correlación. Ya, entonces te estamos diciendo de que la velocidad está por encima de 1.5. Si está por encima de 1.5, todo está bien. ¿Ya? Está bien. Si está por debajo de 1.5,
podría sospechar de que el bebito tiene anemia. ¿Ya? Ahora, hay otro examen que no sea invasivo y que yo pueda aplicar para que no tenga que terminar en cordocentesis. Lo cierto es que no siempre nosotros hacemos, no siempre termina en cordocentesis. Podemos encontrar una velocidad por debajo de 1.5, entonces sí puede pasar. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral media es muy variable. ¿Ya? Entonces, nos tomamos unos pocos minutos para evaluar nuevamente la arteria cerebral media. A ver, ¿cómo quedó esto? A ver, por encima, perdón. La velocidad está por encima, ya entendí. La velocidad de la arteria cerebral media está por encima, o sea, quiere decir que la sangre es más rápida, más fluida, hay un hematocrito disminuido. Si está por encima de 3, allí ya hay una alteración, o sea, quiere decir, si está por encima de 3, sí o sí lo tengo que terminar la cesárea, o bueno, sí o sí le tengo que mandar a cesárea o terminar el embarazo. Algo así es tu pregunta. O sea, si ya me tengo que saltar la Ya, ¿puedo saltarme la cordocentesis? Bueno, ciertamente ustedes van a ver en su práctica clínica de todo, ¿no? Va a pasar que en algún momento vamos a encontrar una arteria cerebral media pegada, o sea, por encima de 1.5, y por lo tanto vamos a mandar a la paciente de frente a cesárea. Pero hay que evaluar otros factores, por ejemplo, arteria umbilical, venoso, istmo. ¿Ya? Entonces, arteria umbilical, venoso, istmo. Doctora, pero estas partes son un poco difíciles de identificar, ciertamente. La arteria cerebral media es una arteria difícil de identificar. Más fácil es arteria umbilical. ¿Ya? Ahora, si está por encima del 3, me salto a la cordocentesis, a veces sí, si es que hay un RCU, o si hay, como vimos en la ecografía, una acumulación de líquido peritoneal, es decir, ascitis fetal, o sea, hidrox. ¿Ya? O si hay líquido en la zona pericárdica, o sea, hay una acumulación de líquido en todo el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿La otra? Sí, esta parte, en cuanto a ecografía Doppler, no creas que es sencillo, también es difícil. ¿Ya? Sin embargo, ustedes van a hacer arteria umbilical en su práctica médica. Estoy muy segura. ¿Ya? Entonces, más fácil que identificar arteria cerebral media es arteria umbilical, sí. Pero no nos va a servir tanto para ver este tema en cuanto a alteración de factor RH o anemia fetal. La anemia fetal es evaluada por el Doppler de arteria cerebral media, no por otra. No se puede hacer arteria umbilical, no soy como por supuesto. Pero arteria umbilical no nos ayuda. ¿Sí? También una pregunta, si es que en mi salud y digamos en el bebito hay una gestante que quizá pueda tener incompatibilidad, Tendría que referirla a un centro de mayor complejidad como el hospital, porque es el único que le va a poder realizar el PUMS. Entonces, si es un lugar rural, tienen que referirla a la ciudad. No la van a mandar solamente al laboratorio, ver el PUMS y de ahí. Tiene que recibir su vacuna. Es una paciente con muy alto riesgo. Por lo tanto, tiene que ser monitorizada, ya no en el puesto de salud, sino los controles pasarían a ser a nivel hospitalario, tal vez. ¿Y yo cómo lo identifico? O sea, como digo, esa gestante tiene que bajar la presión. O sea, digamos, le pregunto la clase, el grupo que tiene y su esposo. En el primer control prenatal tienen que hacer el grupo y factor. Eso sí lo tiene todo puesto de salud. ¿Ya? O su puesto de salud de referencial, que es el nivel 1-4, el centro de salud, que comanda todos sus puestos de salud. Van a identificar el grupo y factor. Ahora, no siempre estamos a cargo del control de la paciente gestante. Casi siempre va a estar, como les dije, la obstetra acompañante. Entonces,
la obstetra identificará esta incompatibilidad o esta posible incompatibilidad y por lo tanto la referirá o le dirá, doctora, quiera. ¿Ya? No quiere decir que la paciente tenga incompatibilidad, es más de RH negativa, no es incompatibilidad. La incompatibilidad se determina cuando el bebito ya salió o cuando tengo el PUMS. El PUMS indirecto. En la gestante, PUMS indirecto. Y en el recién nacido, PUMS directo. ¿Ya? Entonces, tienen que tener bien claro eso, porque en el puesto de salud lamentablemente no se va a poder hacer mucho por la paciente, pero en el centro de salud sí. Ya, ¿otro más? A ver, ¿se marearon? No, ya, terminamos. Ya. Bien, espero que les haya quedado claro. ¿No? En una pequeña granja vivía una adorable familia de patos. Mamá Pato estaba sentada en sus huevos esperando a que sus nuevos patitos nacieran. Había exactamente 7 huevos que estaban listos para nacer. Y en una linda mañana, los huevos comenzaron a abrirse. Poco después, con gran alegría, los 6 pequeños patitos comenzaron a nacer. Los patitos estaban tratando de adaptarse al nuevo mundo. Estaban graznando y caminando hacia mamá Pato. Sin embargo, el huevo más grande de todos ellos aún estaba tratando de abrirse y mamá Pato comenzó a preocuparse. Pensó que algo podría estar mal. Ella decidió esperar un poco más. Y por fin, el 7º y más grande huevo se abrió. Con gran confusión, el pobre patito comenzó a mirar alrededor. Poco sabía él que su madre y sus hermanos estaban aún más confundidos, ya que este pato, en particular, no se parecía en nada a sus hermanos. Tenía un cuerpo mucho más ancho y tenía plumas grises y blancas. Los otros patitos comenzaron a reírse de él. ¡Qué patito tan feo eres! ¡No te pareces nada a nosotros! No lo entiendo. ¿Cómo es que no te ves como tus hermanos? ¡Feo! 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 Algún tiempo después, el patito creció. Pero el patito feo era mucho más grande que el resto e incluso su color de plumas era distinto. Oh, creciste tan rápido. ¿Cómo terminaste siendo tan distinto? El tiempo pasaba y el patito feo crecía siendo un patito diferente y triste. Ninguno de sus hermanos